Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene. Ya, perdón. ¿Alguna vez usted ha salido con alguien que es muy tacaño? Espero que no esté pensando en ese momento en su esposa, en su pareja, sino por allá en otro, ¿cierto? Yo le pregunté a mi esposa para poder hacer esa introducción, yo le dije, amor, ¿tú saliste alguna vez con alguien tacaño? Y ella me dijo, solo contigo. Mentiras. Me contó que una vez salió con alguien y que él le compró, o sea, compró solo un helado para los dos. O sea, imagínense, un helado para los dos. Y entonces pues fue como que ella como que lo bloqueó y listo, hasta ahí llegó. Todos conocemos a alguien tacaño, esperemos que nosotros no seamos los tacaños, ¿cierto? Pero pues estar con alguien así es un poco complicado. Y vamos a hablar de una historia acerca de una pareja que vivió algo así parecido con esto. David, que era el rey, ¿has escuchado alguna vez del rey David? Todos hemos escuchado, ¿cierto? Pero David, primero que todo, él fue un cuidador de ovejas, un pastor de ovejas, ¿cierto? Y luego de que fue un pastor de ovejas, eh, en el tiempo pues, del reino de Israel, llegó Samuel y lo ungió como rey a David, ¿cierto? Y le dijo, tú vas a ser rey. Pero eso no fue como que lo ungió y al otro día fue rey, sino que pasaron 15 años hasta que él realmente fue rey de todo Israel. Imagínense, 15 años pasaron. Y esa historia pues se da en medio de ese tiempo donde David estaba huyendo de Saúl porque Saúl se puso celoso, ¿cierto? Y lo quería matar, lo quería sacar del mapa. Y entonces esa historia que vamos a leer ahorita, pues está en ese contexto. ¿Preparados para la historia? Bueno, vamos a meternos en esa historia. La idea es que vamos a aplicar esa historia a nuestra vida. No piense en su vecino, no piense en su marido, sino piense en usted. Bueno, en Maón, 1 Samuel 25, en Maón vivía un hombre de la familia de Caleb. Se llamaba Nabal. ¿Cómo se llamaba? Nabal. Y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3.000 ovejas y 1.000 cabras. O sea, en ese tiempo tenía muchas, muchas cosas. ¿Cuántas solteras quieren un Nabal en su vida? No, pero alguien que venga con estos atributos económicos, ¿sí? Ay, no sean tímidas. Bueno, ¿o cuántos chicos quieren una Navala? Ok. Bueno, el man tenía plata, el man tenía mucha plata, pero dice en el versículo 3, pero también era muy grosero y maleducado. Tenía un pequeño detalle. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa, como todas las mujeres de la familia Filadelfia. ¿Cuántas chicas dicen amén? Ah, ahorita mi esposa me va a regañar por hacer ese comentario. Solo ellas, bueno, empezamos esta historia con una pareja, ¿cierto? Con Nabal y Abigail. Y ellos
tenían unos recursos. En unos domingos anteriores yo les contaba que nosotros tenemos, donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, y que ese tesoro, ¿qué era? ¿De qué hablábamos ese día? Ese tesoro tenía que ver con nuestras habilidades y con los recursos que nosotros tenemos, ¿cierto? Recursos como el tiempo, ¿cierto? Todos los talentos que usted tiene, sus habilidades, sus recursos económicos. Bueno, todos tenemos algo. A veces cuando nos piden una ayuda o cuando necesitamos dar una ayuda a alguien, a veces uno dice como, no, pero es que yo ni siquiera para mi casa tengo. O sea, es que no he completado ni para arriendo, es que el mercado no está, mejor dicho, al 100% en mi casa. Pero todos tenemos algo. En este caso, Nabal y Abigail tenían muchísimo, tenían demasiado. Pero independientemente de eso, todos siempre tenemos algo que podemos dar, ¿cierto? Y hay algo importante acá en esta historia, y es que ellos, ¿dónde estaban? ¿Cómo se llamaba la ciudad o el lugar donde ellos estaban? Maón, Maón con M. En Maón dice que vivía un hombre de la familia de Caleb, o sea que era Nabal. Entonces, si nos venimos un tiempo atrás, seguramente Nabal, ¿por qué creen que Nabal estaba en ese lugar? Nabal estaba en ese lugar porque él estaba relacionado con la familia de Caleb. Y recuerden que Caleb, pues cuando estaban todos ahí buscando la tierra prometida, a Caleb le tocó un pedazo de esa tierra. Y ese pedazo es esa de que estamos hablando. O sea que podríamos en cierta manera decir que Nabal vivía como de la herencia. Chévere vivir de la herencia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la fuente de lo que tenía Nabal? Venía de sus antecesores, seguramente. Obviamente, pues me imagino que él trabajaba, obvio, pero él estaba en ese lugar, ¿por qué? Por sus antecesores, ¿cierto? Esa era la fuente. Así como él tenía una fuente, todo lo que nosotros tenemos también tienen una fuente, que obviamente, pues, ¿quién es esa fuente de lo que tenemos? Es Dios, ¿cierto? Aunque tenemos nuestros talentos, aunque tenemos nuestro trabajo, si usted tiene una empresa, igual la fuente de todo es Dios. Porque en cualquier momento, si nosotros no podemos, no sé, como que usar nuestros sentidos el día de mañana, pues ¿qué sucede con esa fuente? O sea, no sirve de nada porque quedamos graves, ¿cierto? Él es nuestra fuente. Bueno, sigamos con la historia. David supo que Nabal estaba en Carmel, cortando la lana de sus ovejas, dice el versículo 4. ¿Cuántas ovejas era que tenía él? Solo tenía 3,000 ovejitas, imagínense cortar la lana de 3,000 ovejas. Tremendo, ¿cierto? Ahí en ese tiempo había un evento muy importante y es cuando esquilaban las ovejas, o sea, cuando le cortaban la lana, en ese momento. Pongámosle que era como si todos fuéramos empleados aquí del gobierno y llega la prima de diciembre, más o menos esa temporada, o sea, como que uno se emociona porque le va a llegar una platica ahí, ¿cierto? Porque es un tiempo, pues, que uno tiene un ingreso como de prosperidad, ¿cierto? Y en esos tiempos, en esos momentos cuando cortaban la lana en Israel, no era como que solo vamos a cortar la lana, sino que se volvía todo como un festival, o sea, era como una fiesta más bien, ¿sí? O sea, hacían celebraciones, comida a la lata. De hecho, a los pastores que trasquilaban, no sé, bueno, peluqueaban las ovejas, les daban adicional como bonificaciones, o sea, era un tiempo de abundancia. Y entonces, pues David supo que Nabal estaba en ese momento. Y obviamente David sabía del negocio. ¿Por qué David sabía del negocio? Porque él había sido pastor de ovejas, él sabía que había una temporada que daban buenas lanas a esas ovejas. Okay. Entonces, dice, seguimos con la historia. Así que envió a 10 de sus ayudantes para que saludaran a Nabal y le dijeran de su parte.
Que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia. Que cada día tengas más propiedades. Aquí en Carmel, tus pastores han estado entre nosotros y nunca le hemos hecho ningún daño ni les hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado que tus pastores están cortándole la lana a tus ovejas y que por eso estás haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. ¿Que nos des qué? Lo que usted quiera darnos. Sí, o sea, él pidió como un presente. Pero, o sea, como que en cierta manera David tenía motivos para pedir ese presente. ¿Por qué? Porque David había cuidado de esas ovejas. O sea, en ese tiempo, pues, no se metían a las casas a robar, digamos como en ese tiempo, sino que le robaban eran las ovejas a la gente. O llegaban los animales salvajes y mataban las ovejas. Entonces, la gente que estaba con David había cuidado de esas ovejas por mucho tiempo. Y entonces, en cierta manera, David le dijo, venga, ya que está ahorita en el tiempo que las está peluqueando, que va a haber lanita de los dos tipos, pues acuérdese de mí y de mi gente, ¿cierto? Eso fue lo que le dijo David, pero lo dejó a su voluntad, o sea, como algo voluntario. Te lo pide humildemente esos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Entonces, aquí vemos en la historia que dar es algo voluntario. Dar es voluntario. ¿Alguna vez usted se ha sentido obligado a dar? Yo a veces me he sentido obligado a dar, o sea, como que o doy, que casi que me cogen el codo así me le pegan para que salga así la mano. Pero mire que hoy estamos hablando, ese es un tema que, bueno, o sea, casi no hablamos de ese tema, y me parece importante también obviamente tocarlo. Y es un tema un poco neurálgico también a veces, pero estamos hablando de la importancia de la generosidad, o sea, de no ser tacañitos. Y cuando hablamos de generosidad, hablamos de algo voluntario. De hecho, pues eso es como lo estipula la palabra de Dios. Uno de los principales como puntos neurálgicos que la gente, digamos, dice de las iglesias o habla de las iglesias en general, es acerca del dinero. ¿Alguna vez usted ha escuchado algún comentario de que, claro, usted le está dando de comer a ese pastor? Claro, es para que mantenerlo, para que yo no sé qué. Bueno, y eso es algo, es un punto muy difícil, o sea, porque lastimosamente muchas veces se han dado razones para que la gente hable de esa manera, hablando sinceramente. Mucha gente ha dado razones, pero también creo que hay muchas congregaciones que tienen una buena administración y que hacen una buena labor. Tampoco uno puede meter en un lado y generalizar, ¿cierto? Pero a veces también, y uno ve en redes sociales un montón a veces de gente que discute mucho acerca del diezmo, de la ofrenda, que si dar, que no, que esto no era para aquí, que esto era para allá, que no, que bueno, etcétera. Pero la Biblia es muy clara. No tenemos que ir a otro lugar para poder inventarnos algo o para poder soportar lo que Dios nos dice. Para los que son viejitos, digamos en la iglesia, ¿cuántos tienen más de 20 años en una iglesia? No sea en esa, sino en cualquier iglesia. Levante su mano. No le dé pena. No sé si les pasó a ustedes eso, si les tocó ver esto, pero a mí me tocó ver, por ejemplo, que a la entrada de la iglesia había una lista con las personas y los que diezmaban mes a mes. Imagínense. Desde hoy vamos a implementar ese sistema. Entonces, yo era pequeño cuando sucedía eso, pero yo no me imagino a la gente rajando, ay, mire la hermanita tal, yo vi que se compró, yo no sé qué, pero no, desde hace 3 meses no da. Pero mire que la palabra, o sea, yo a veces pienso que sucede como cuando una pareja se divorcia y entonces lo demandan al papá por la cuota de alimentación. Y a veces casi que es de esa manera. Normalmente ese papá, ¿cómo da esa cuota? Casi que obligado. O sea, como que, ay, Dios mío.
Pero mire lo bonito que es Dios, porque Dios, por ejemplo, hablando de nuestro estilo de vida, Dios nos da una libertad. Todos podemos hacer lo que queramos, ¿o no? ¿Cierto? Pero por amor nosotros pues nos sometemos a lo que Dios dice, ¿cierto? Hay una libertad, o sea, Dios no nos obliga, o sea, Dios no te dice, tienes que hacer esto y tienes, no, o sea, Dios hace una invitación. Y en esta área también Dios hace una invitación y la Biblia es muy clara. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Vuelvo a repetirlo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Mire que eso tiene que ver con generosidad y con gratitud. O sea, Dios no nos obliga. Si tú me amas, espero que me des el 50%. ¿No? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Y muchas veces, lastimosamente, se presiona a la gente. Y entonces no lo hacemos de la manera adecuada, que es por gratitud, por generosidad, ¿cierto? Porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ese es el sistema de Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Así que dar es algo voluntario, y no estoy hablando hoy acá de la ofrenda, sino que estoy hablando porque tampoco estoy hablando de plata solamente, sino estoy hablando de tener un corazón generoso con nuestros recursos, ¿cierto? O sea, con nuestro dinero, pero también con nuestro tiempo, ¿cierto? Con nuestras habilidades. Todo eso tiene que ver con generosidad. Y eso es lo que la palabra pues nos invita. Mire que en Lucas 6:38 hay una palabra que muchas veces la gente utiliza para recibir o sea, para el tiempo de la ofrenda. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Cuántos han escuchado esa palabra en un tiempo de la ofrenda? La hemos escuchado, ¿cierto? Porque la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Pero cuando vemos el contexto de esta palabra, no tiene que ver con la ofrenda, sino mire lo que tiene que ver esta palabra. Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Si ve cómo la palabra nos está hablando acerca de ser generosos con otras personas, ¿cierto? Específicamente. Entonces, hemos visto dos cosas importantes. Todos tenemos algo para dar. Pero lo segundo es que es algo voluntario. Es algo voluntario. Vamos a seguir con la historia. Versículo 9 de 1 Samuel 25. Dice, los ayudantes que envió David. Entonces, ¿en qué quedamos en la historia? David mandó unas personas a decirle, venga, ¿y nosotros qué? ¿Cómo vamos ahí? Manda alguito. Entonces, los ayudantes que envió David le dieron a Nabal este mensaje, pero él le contestó, o sea, Nabal dijo, ¿y quién es ese David, hijo de Jesé? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. ¿Por qué le voy a dar comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Los ayudantes regresaron a donde estaba David y le contaron lo sucedido. Entonces David le dijo a sus hombres, preparen sus espadas. Oiga, mire si el resultado de la tacañería, gracias a Dios estamos en otros tiempos, pero David dijo, preparen sus espadas. Y tomando sus espadas, David y 400 de sus hombres se fueron a atacar a Nabal, mientras 200 de ellos se quedaban a cuidar lo que tenían. Pues que David también
O sea, imagínense cuántos eran el combo de David. 600, o sea, dice que manda algo para los 600 que tenemos, o sea, ¿no? Se dio garra también. Pero bueno, entonces, David, entonces uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail. ¿Quién era Abigail? La esposa de Nabal. ¿Qué era qué? Era re linda, dice, ¿cierto? Inteligente. Bueno, entonces fueron unos sirvientes de Nabal a decirle a Abigail. Y entonces le dijeron: David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó, a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros. Todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos, nunca nos han maltratado ni nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Nuestro amo Nabal es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Y David ya decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor, haga usted algo. O sea, le pasó el problema a Abigail. Lo tercero que vamos a hablar hoy y que vamos a ver importante en esta historia es que generosidad es cuestión de gratitud. No hay una palabra que pueda encerrar o que pueda definir mejor la generosidad que la gratitud. ¿Y ustedes creen que Nabal le debía gratitud a David? Claro, porque él había cuidado de sus rebaños. No estaría él peluqueando esas ovejas si David no hubiera estado cuidando de esas ovejas. Y nosotros también pues tenemos que ser agradecidos. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? ¿Con cuántos Dios se ha lucido en toda su vida? Lo ha protegido hasta el día de hoy, le ha dado un alimento, le ha dado para vestirse, le ha dado para darse unos gusticos, para salir a dar una vuelta por allá. Yo creo que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y pues nosotros, pues, es bonito que podamos ser agradecidos. Dice el Salmo 103:2, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Yo creo que nosotros olvidamos muy fácilmente las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. A veces las situaciones complejas, las temporadas difíciles nos hacen olvidar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, pero Dios siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno, Dios con cada uno de nosotros. Y nosotros, bueno, ¿cómo puedo demostrar yo mi gratitud hacia Dios? ¿Cómo la podemos demostrar? Es muy sencillo, la palabra lo dice. Simplemente nosotros demostramos nuestra gratitud hacia Dios sirviendo a otras personas. Esa es la manera como nosotros podemos demostrar nuestra gratitud hacia Dios, sirviendo a otras personas, siendo generosos con otras personas. Cuando usted está siendo generoso, estamos sirviendo a otros. En la actividad que hicimos, hoy vamos a ver el video que hicimos en la fundación, si no hubiéramos tenido los recursos económicos, pues no hubiéramos podido hacer esa actividad bonita que hicimos. Ya ahorita la van a ver. Entonces, gracias a personas generosas, pues podemos servir a otros también, ¿cierto? La plata no lo es todo, pero la plata es importante para poder hacer cosas. No pudiéramos estar acá si no reunimos para pagar este lugar, ¿cierto? Porque este lugar no se paga solo. Pero esa también es una manera como podemos ser agradecidos. O sea, yo estoy agradecido con Dios, y como yo estoy agradecido con Dios, entonces quiero servir a otros, lo demuestro sirviendo a otras personas. Y es muy importante primero servir en la casa de uno, porque a veces la gente se mata sirviendo en otro lado, pero en la casa no lava ni un plato. Por ejemplo, yo no lavé la loza anoche, hoy me espera un problema en la casa cuando llegue a mi casa, pero el primer lugar de servicio es nuestra familia, nuestra casa. Ese es el primer lugar donde nosotros debemos ser agradecidos y servir, ¿cierto? Bueno, cuarta cosa que podemos ver en esta historia, importante, es que no podemos ser insensibles de la situación que están viviendo las otras personas. No podemos endurecer nuestro corazón a la situación que viven otras personas. ¿Qué le pasó a Nabal? ¿David la estaba pasando bien? No, David estaba huyendo, David estaba a la deriva, no tenía un lugar fijo. O sea, David estaba pasando una temporada de
vacas flacas, como decimos. Pero Nabal endureció su corazón ante la situación de David. Y Nabal tenía los recursos para poder hacerlo. O sea, David le dijo algo voluntario. David no le dijo, bueno, como yo le cuido a las ovejas, partamos mitad y mitad. No, o sea, le dijo lo que tú quieras. O sea, él le hubiera podido mandar una oveja. Obviamente David iba a decir, uy, qué manta tan caño, una oveja para 600 personas. Pero pues era algo voluntario, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos ser insensibles a la situación del otro. ¿Cuántos hoy dicen, la verdad yo sí me he vuelto un poco insensible a la situación de las otras personas? ¿Cuántos lo reconocen? Yo lo reconozco. Yo me he vuelto insensible porque a veces por las actitudes de las personas uno se vuelve insensible, ¿cierto? Digamos cuando a alguien le está limpiando el vidrio a uno, digamos, del carro, y eso me da una piedra, porque es que no le piden permiso a uno, sino como que ¡fash! Me da ganas de arrancar ese carro a toda velocidad, pero me acuerdo que yo estoy agradecido con Dios, y entonces no. Pero entonces, digamos, a mí me pasó que una señora, o sea, yo no lo voy a dar. Y entonces la señora llegó y me ensució así, me levantó el coso, me dejó el coso levantado, o sea, me hecho, le faltó escupirme el vidrio. Y entonces, por culpa de esa señora, yo puse un sticker en mi carro que dice, prohibido lavadores de vidrios. Ah, mentiras. No, pero, o sea, uno se predispone y no dice el siguiente que me va a lavar el vidrio, o sea, como que, ay, no quiero que me lave el vidrio, ¿cierto? Y uno no sabe de verdad cuántas personas de esas de verdad están pasando una situación difícil y no tienen otra opción. Uno lo ve saliendo de aquí, la persona que está sentada en cualquier lugar, y a veces uno se vuelve insensible porque uno puede ver en redes sociales el que se hacía el cojo, mírelo cómo caminó y que no sé qué. Entonces uno, ay, esa gente de verdad engañadora, que no sé qué. Y entonces todas esas cosas lo pueden volver a uno insensible. De hecho, somos tan insensibles que ya pasamos por el lado de una de esas personas sin sentir nada. No sé si usted lo ha pasado, pero a mí me ha pasado. O sea, eso es muy descarado uno decirlo, pero no sé si le ha pasado que usted ha pasado por el lado de alguien y como que ya no se le da nada. No podemos volvernos insensibles a la situación del otro. Dice Deuteronomio 15:7, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. No endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano. Mire, ya tiene un versículo para dedicarle a su esposo. Proverbios 28:27 dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza, mire lo fuerte que dice acá, serán maldecidos. Tremendo, ¿cierto? Y a veces nuestros ojos se han cerrado ante las situaciones de las personas. Proverbios 19:17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Tremendo, ¿cierto? Vamos a seguir con la historia. Con esta historia que está. Íbamos en que, bueno, llegó y le dijo a Abigail, le dijo a la mujer, bueno, no, su esposo tenaz, su esposo se puso a gritar, su esposo se puso a publicar en redes sociales que era un conchudo, que como así que pidiendo comida acá, que no sé qué. Entonces, y ahora David viene acá para. Entonces Abigail, toda bonita, no perdió el tiempo. De inmediato le envió a David 200 panes, 2 recipientes de cuero llenos de vino, 5 ovejas asadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higo. Igualito al esposo, ¿no? O sea, imagínense que el esposo la hubiera visto ella listando todo eso. El esposo, ¿qué hay? ¿Alguna vez usted ha dicho, uy, todo eso? Uy, pero eso es como mucho para esa persona. Yo creo que con solo esto es suficiente. Hace 8 días yo mandé un mensaje por el taller de servicio porque hay una familia que tiene una necesidad. Y esta iglesia es muy generosa.
de verdad, o sea, no lo digo sarcásticamente, sino de verdad. O sea, ustedes son muy generosos, de verdad, y eso es muy bonito. Esta iglesia no hay tacaños acá, creo. Pero, o sea, no debería pasar, digamos, en este lugar que nosotros tengamos que decir, venga, hay una familia que necesita. O sea, debería ser como una costumbre de nosotros, venga, voy a traer una libra de arroz y lo voy a meter ahí. O sea, yo esta semana tuve para comer, pero no sé qué familia tenga algún lío en esta semana y no tenga para comer. Y a veces nos volvemos insensibles, pues como en mi casa sí hay, pues, ¿cierto? O sea, de pronto no es que seamos tacaños, sino que no tenemos como el hábito de pronto de ser generosos, porque seguramente si yo le digo a usted, venga, necesitamos esta familia ayudarla, seguramente usted va a decir, venga, yo pongo. Pero a veces como que hemos perdido ese hábito, ¿cierto? O sea, de poder bendecir a otras personas. Bueno, entonces seguimos acá con la historia. Entonces Abigail cogió todo eso y toda esta comida la cargó Abigail en unas burras, o sea, ella misma, o sea, Abigail era, yo creo que hacía CrossFit o algo así, porque ella levantando esas ovejas, metiéndolas ahí, todos esos bultos, o sea, era fuerte, o sea, era inteligente, hermosa y fuerte. Bueno, entonces Abigail subió todas las burras y le dijo a sus sirvientes, adelántense ustedes que yo iré después. Sin decirle nada a su esposo, o sea, qué tremendo, o sea, pues, hay gente que vive eso, que su pareja es tan tacaño que es que si le va a dar algo a alguien, le toca a escondidas, por debajo de cuerda o si no, el tremendo lío. Espero que eso no, nadie sea aquí así, sino que seamos como Abigail. Por ahí escucho como alguien está haciendo así. Bueno, entonces, Abigail se montó en el burro y empezó a bajar el cerro. También David y sus hombres venían bajando el cerro. Y David les dijo, de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de este hombre. Nunca le hemos pedido nada y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal y a todos sus hombres. Oiga, ese David era bravo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede resultar la tacañería? Ojo con ser tacaños. Listo. Entonces, en ese momento David y sus hombres se encontraron con Abigail. Cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo. Y echándose a los pies de David le dijo, Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras. Aunque no soy más que una simple sirvienta suya, no le dé usted importancia a las groserías de Nabal. Su nombre significa necio o tonto, y en verdad lo es. Oiga, esa Abigail era muy inteligente. Mire, las chicas pueden aprender de aquí que todo es con estrategia. Todo es estrategia en esta vida. Todo es estrategia. O no, las mujeres casadas, dígame si todo no es estrategia. Ustedes saben cómo es la vuelta. Listo. Dice, entonces, yo tengo la culpa de todo. Y la tengo, Señor mío, porque no vi a los mensajeros que usted envió. Pero Dios no permitirá que usted se desquite matando a gente inocente. Yo le pido a Dios que castigue a los enemigos de usted del mismo modo que será castigado Nabal. Por favor, acepte la comida que le he traído para usted y para sus hombres y perdone mis errores. Usted solo lucha cuando Dios se lo manda. Estoy segura de que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel. Por eso, ni ahora ni nunca haga usted lo malo. Cuando alguien lo persiga y quiera matarlo, Dios lo cuidará y usted estará seguro. Pero a quienes quieran matarlo, Dios los arrojará lejos, como cuando se arroja una piedra con una honda. Usted, mi Señor, será el líder de Israel. Mire, y Abigail cepillándole, ¿no? O sea, como que, no, pero tú eres todo un rey. A ver, los reyes no se portan así. Entonces, dice, usted, mi Señor, será el líder de Israel, pues Dios le cumplirá todas las promesas que le ha hecho. Cuando eso suceda, usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente, ni triste por haberse desquitado. ¿Todo por qué? Por la tacañería, ¿no? Cuando todo esto suceda, acuérdese de mí, que soy su servidora. David le contestó, bendito sea el Dios de Israel, que te envió a mí, y bendita seas tú, por ser tan inteligente,
No le dijo hermosa, pero seguramente lo pensó, solo le dijo tan inteligente, y por no dejar que yo mismo vengara y matara a gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno que el Dios de Israel no permitió que yo te hiciera daño. David aceptó la comida que Abigail le había traído y le dijo, puedes irte tranquila, que yo haré lo que me has pedido. Cuando Abigail regresó a su casa, imagínense, entonces Abigail, después de que se echó severo sermón, ahí lo convenció, o sea, arregló toda la situación. ¿Alguna vez usted ha tenido que arreglar el problema de otra persona? Entonces, bueno, Abigail ahí tan, todo bueno, ya David se calmó. Es que dígame, ¿quién no se pone bravo cuando no ha comido? O sea, David venía sin comer, o sea, y Abigail sabía que si le pasaba un plato de comida, ya David como que, bueno, no, sí, no fue tan grave tampoco, ¿cierto? Entonces, cuando Abigail, después de que ella alistó todo, lo levantó, lo puso en los burros, se fue hasta allá, se encontró con David, se devolvió, llegó a la casa. Cuando usted ha hecho todo eso en su día y llega a su casa, ¿usted qué quiere encontrar en su casa? Paz, tranquilidad, una comida ahí rica, ¿cierto? O sea, como que, ay, todo chévere. Pero mire lo que le pasó a Abigail. Regresó a su casa, encontró a Nabal muy contento. Por fin estaba contento Nabal, pero estaba completamente borracho. Claro, tenía sus aguardientes encima. Entonces, por eso Nabal estaba contento. O sea, hay gente que o sea, hay varios tipos de tacaños, ¿sí? Pero, digamos, hay tacaños aún para ellos mismos. O sea, hay gente que ni siquiera para sí mismos pueden comprar algo o invertir algo. Pero hay gente que, digamos, con los demás es tacaños, pero pues con ellos no. Digamos, Nabal era así, porque él dijo, yo sí me hago hacer a fiesta, y bueno, el man estaba en tremendo parrando. Entonces Abigail lo vio así, ¿y qué creen que Abigail hizo? Usted llega así de un día trabajoso a su casa y usted ¿qué le hace a su marido usted? Fuera su marido. Dios mío, que Dios lo guarde. Pero Abigail era muy sabia. Entonces dice que por eso no le contó nada hasta el día siguiente de lo que había pasado. O sea, Abigail dijo, ya mejor no le digo nada. Entonces por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En ese momento, dice esta versión, Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón. O sea, como que Nabal, al recibir esa noticia, como que se le paró en el corazón. Y hasta ahí llegó. Y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después tuvo otro ataque y murió. ¿Todo por qué? Por tacaño. Ojo, mire hasta dónde puede llegar la tacañería. Cuando David se enteró que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Dios que castigó a Nabal. Oiga, ese David era tremendo, ¿no? Se vengó por lo que me hizo. O sea, como que no me alegro, pero siento un fresco. Y no dejó que yo mismo lo castigara. Entonces, luego David envió a algunos de sus ayudantes para que le dijeran a Abigail, David nos manda a pedirle que acepte usted ser su esposa. Oiga, ese David no pierde el tiempo. O sea, va a lo que va. O sea, no le dejó ni llorar. ¿Será que Abigail sí lloró a Nabal? No sabemos. No sabemos, pero usted saque sus conclusiones. Entonces, al oír esto, usted sabe que Abigail era inteligente. Abigail dijo, no, esperemos 2 años. No, eso no es la historia. Entonces, al oír esto, Abigail se inclinó de cara al suelo y dijo, yo estoy para servir a mi señor David. Es que, o sea, pues, esposa de un rey, me está echando los perros, como se murió Nabal, me está echando los perros el que trasquila las ovejas y el que va a ser rey. ¿A quién le pongo atención? Ustedes querían chicas. Bueno, entonces Abigail dijo, yo estoy para servir a mi señor David y para hacer lo que él me ordene. Incluso
estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y acompañado de 5 sirvientas, montó un burro y se fue tras los enviados de David para casarse con él. Oiga, Abigail también, tenaz. Así que si usted terminó con su ex hace poco, no sé, la Biblia cuenta historias, yo no sé. Bueno, aquí vamos con toda esa historia, tremenda esa historia, ¿no? Tremendo, de verdad. Entonces, Proverbios 22:9 dice, el generoso será bendecido porque dio de su pan al pobre. Proverbios 11:24-25, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Y mire este versículo que es súper clave, 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ese versículo es duro, lo vamos a leer otra vez. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, no hay coherencia, por decirlo así. Dios siempre fue generoso. Recuerdan que en la predicación pasada yo les contaba que Edén, ¿cómo era? Un lugar que inmenso, grandísimo, ¿cierto? O sea, Dios fue muy generoso porque Dios lo puso al hombre ahí en un lugar súper grande. Y también otro versículo que es el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Habla de generosidad, ¿cierto? De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. O sea, habla de generosidad. Entonces, pues, la invitación que Dios nos hace hoy es a que dejemos de ser tacaños, básicamente. De verdad, es a que entendamos que nosotros no podemos decir que amamos a Dios cuando cerramos nuestro corazón ante el necesitado, dice la palabra de Dios. O sea, si tú dices que amas a Dios, no puedes cerrar tu corazón ante el que tiene una necesidad. Entonces, pues Dios nos invita a que tengamos un corazón generoso. Dice la palabra que es mejor dar que recibir, y eso es verdad. Cuando usted ha tenido la oportunidad de dar, ¿cómo se siente uno cuando uno puede dar? Es muy bonito, es espectacular, ¿cierto? Cuando puede dar a alguien que está súper necesitado, o bueno, cuando uno puede dar en general. No solamente damos al que está súper necesitado, sino que Dios nos hace una invitación constante a ser generosos todos los días de nuestra vida. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestras palabras. A veces, esa persona otra vez me está buscando, otra vez está peleando con yo no sé quién, seguramente. Entonces como que uno, qué pereza otra vez escucharlo, otra vez es acompañar a esa persona. Entonces a veces hasta con esas cosas podemos ser nosotros tacaños, ¿cierto? Pero pues Dios es muy bonito, Dios es súper lindo porque nuestro Dios es un Dios generoso. Dice Mateo 5:45, Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen también. A veces nosotros condicionamos nuestra generosidad. Sí, yo soy bueno con esa persona porque él sí me trata bien, o porque él sí yo no sé qué. Pero mire, si Dios hace salir el sol sobre el bueno y el malo, si hace caer la lluvia, así como la que está cayendo ahorita, sobre los que le obedecen y no le obedecen, nosotros pues tampoco podemos tener como criterios de exclusión para darle a una persona o no darle a una persona. Y vamos a ponernos en pie en esta mañana.
y usted va a meter su mano al bolsillo. Ah, mentiras, estoy molestando. No, esa no es la intención de esta palabra. Pero la intención de esta palabra es que sí podamos abrir nuestro corazón a las necesidades de otras personas y que podamos ver más allá de lo que nosotros estamos viviendo. Con la dinámica de la vida, de que el trabajo de todos los días, que nuestra familia, que nuestros proyectos, entonces uno fácilmente se enfrasca solo en lo de uno y se olvida de que hay otras personas que están en necesidad, que hay otras personas que una libra de arroz cambia su día, que un pan cambia su día. Hay otras personas que un abrazo cambia su día, que un saludo cambia su día, que una conversación, que un café, que usted lo invite a un café, puede cambiar muchas cosas en su vida. Y pues ese es el ejemplo que nosotros recibimos de Dios, es el ejemplo de Jesús. Él vino a servir, ¿cierto? Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y si Él lo hizo de esa manera, pues también nosotros deberíamos imitar esa manera. Nosotros estamos llamados para servir. Y se es generoso cuando servimos a otras personas. Mire que servir, a veces nosotros ponemos como nuestra mirada en cosas muy grandes. No, voy a servir a otros, entonces voy a renunciar a mi trabajo, me voy a ir a una misión por allá. No, o sea, servir a otros es desde el detalle pequeño, desde lo pequeño, ¿cierto? Desde las cosas pequeñas, mínimas, por decirlo así, o entre comillas insignificantes. Y en esas cosas pequeñas estamos mostrando a Dios. De hecho, nuestras acciones muestran más a Dios que nuestras palabras. Tienen más poder nuestras acciones que nuestras palabras, porque podemos hablar muy bonito. Usted y yo podemos hablar muy bonito, pero si nuestras acciones no son coherentes con esas palabras, pues de nada sirve, ¿cierto? Y como lo estábamos leyendo ahí, ¿cómo puede morar el amor de Dios en nosotros cuando se ha cerrado nuestro corazón y cuando no vemos la necesidad de nuestro hermano? Padre, en esta mañana nosotros primero que todo te queremos dar las gracias porque tú eres un Dios generoso, Señor. Has sido generoso con nosotros, Señor.